En medio de la extensa llanura manchega se encuentran los vestigios de un pasado glorioso. Parece como unas ruinas de alguna ciudad abandonada, ¿no? Algo así. Sorprende, ¿no?, que en medio de este campo de cultivo, estas llanuras tan inmensas, haya una construcción humana tan antigua. Me pregunto para qué servía todo esto. O sea, ¿quién vivía aquí y qué hacía aquí en medio? ¿A qué se dedicaban? Estamos ante Segóbriga, una de las ciudades romanas mejor conservadas de la península ibérica. Segóbriga se encuentra en el sitio en el que está por algo muy concreto, por una explotación increíble. Esto es lo que realmente da la riqueza a Segóbriga. Desde luego, esta ciudad no habría alcanzado el nivel de lujo si no hubiese tenido el acceso a este recurso tan valioso para el Imperio Romano. ¿De qué recurso hablan los expertos? ¿Cómo marcó la historia de Segóbriga? Segóbriga, digamos que está en el top 20 de la arqueología romana en la península ibérica, ¿no? Rosario Cebrián es investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y directora científica de las excavaciones de Segóbriga. Lleva toda su vida intentando desvelar los secretos de este lugar. El yacimiento se descubrió por azar hace más de 200 años. En 1760, un campesino de la zona dio con algo inesperado. Un agricultor se encontró la tapa de un ataúd de piedra, y le pareció curioso, y años después sería cuando llegarían ya los investigadores y descubrieron que esto no era un hallazgo suelto. Fue ese hallazgo casual el que provocó el inicio de las excavaciones en Segóbriga, y que poco a poco, a lo largo de sucesivas campañas de excavaciones, se haya puesto al descubierto una superficie de casi 2 hectáreas que nos permite, ¿no?, conocer una ciudad romana prácticamente completa. En el siglo I a.C., los romanos dominaban la península ibérica. Fue en esa época cuando fundaron Segóbriga. Pero, ¿qué interés tenían los romanos en instalarse aquí? Se elige el lugar porque la existencia del río permite que tenga tierras de labor muy buenas, y lo más importante, porque está en una encrucijada de caminos. El cerro donde se encuentra era fácil de defender. Además, estaba bien conectado con otras ciudades romanas de la península ibérica. Plinio el Viejo describió Segóbriga como caput Celtiberiae, es decir, la cabeza de la Celtiberia, de esta región del centro de la península ibérica, que los romanos llamaban Hispania. Segóbriga conserva elementos representativos de un pasado glorioso. Es una de las ciudades romanas más importantes de la península ibérica. Tiene pues todo lo que uno puede esperar de una ciudad romana. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Qué la hace tan especial? Tiene 3 edificios públicos, como son el circo, el anfiteatro y el teatro, que solo encontramos en otras 3 ciudades de la península ibérica. Una de las cosas que más impresiona de Segóbriga es que no tiene una ciudad superpuesta, con lo cual que tú estás andando por la calle que la hizo un romano hace 2000 años. Yo creo que solo eso tiene su magia. El trabajo de personas como Rosario ha sido clave para encajar las piezas del puzzle del pasado de Segóbriga. Desde hace unos años, la arqueología virtual nos permite saber cómo eran los edificios en altura de esta ciudad en su época de máximo esplendor. Esta tecnología ha descubierto un dato revelador sobre el anfiteatro. El anfiteatro era un edificio para espectáculos gladiadores y gladiadores con animales. Lo interesante, o una de las cosas importantes, es que aquí podían sentarse 6.000 espectadores, que eso triplica la población de Segóbriga. Segóbriga tiene efectivamente unos 2.000, 3.000 habitantes como mucho, pero es verdad que la ciudad está pensada para mucha más gente, especialmente los espacios públicos y sobre todo también los espacios de espectáculos.
La ciudad estaba pensada para recibir a la población de los alrededores. Pero, ¿por qué motivo? ¿Qué hacía de Segóbriga una ciudad tan importante? En realidad solo se puede explicar por la riqueza generada por las explotaciones del lapis specularis. ¿Qué es el lapis specularis? ¿Por qué era tan valioso para el Imperio Romano? Las respuestas a estos interrogantes las hallamos en otro cerro a poco más de 20 kilómetros. Estamos en un camino que lleva al Cerro de la Mora Encantada. Juan Carlos Guisado, arqueólogo, conoce al detalle la extraordinaria historia de un agricultor de la zona y la premonición que tuvo en los años 50. Y este es el camino que transitaba Pedro Morales, que era un vecino de aquí, de esta localidad. Él tuvo un sueño, pensaba que en la zona esta del Cerro de la Mora Encantada se encontraba un tesoro y convenció pues, a su mejor amigo y a su yerno a que le ayudaran a excavar y dedicó toda su vida pues, a seguir excavando dentro del cerro, buscando un tesoro que no encontró o que sí encontró. En realidad encontró más de lo que buscaba, porque excavando, llegó hasta unas galerías que tenían infinidad de túneles que estaban forrados completamente de lo que parecía cristal. ¿Qué fue lo que encontró Pedro Morales realmente? ¿Qué tiene que ver con la ciudad romana de Segóbriga? Ese cristal no era otra cosa que lapis specularis. Así que Pedro Morales no encontró un palacio de cristal, pero encontró algo todavía más importante, uno de los yacimientos mineros más destacados de la península ibérica. ¿Qué tipo de material es el lapis specularis? ¿Qué lo hace especial? Es un sulfato cálcico hidratado, un yeso básicamente, que su mayor característica es que es transparente, incluso tiene una calidad de transparencia mejor que las de nuestros cristales actuales. Los cristales, o estos que tenemos aquí en la mina de la Mora Encantada, estos son los que los romanos descartaron, no les valían porque tenían pues, alguna impureza. Todas estas picadas son fruto del trabajo romano. Ellos utilizaban básicamente un instrumental metálico de hierro. Hemos podido ver en la mina muchos sitios donde sus punteros de hierro se han quedado clavados, inutilizados por la dureza que tiene el mineral. Esta mina donde se encuentra Juan Carlos, de más de 1 kilómetro de largo, no es la única de la zona. Se calcula que en la provincia de Cuenca hay más de 20. Para la extracción del mineral, utilizaban una técnica muy delicada. Buscan el cristal a extraer, que ya le van dando incluso una forma, hasta que dejan un canto lateral por donde esfolian y sacan las láminas. ¿Pero qué utilidad tenía para los romanos? ¿Por qué era tan importante? El lapis specularis tenía una función, sobre todo constructiva, que permitió ser una auténtica innovación en el imperio. Supuso toda una auténtica revolución, sobre todo en el plano arquitectónico, ¿no? Es un yeso que se puede cortar muy fácilmente en lajas, que lo que nos permite es hacer cristal de ventanas de esa época. Se extendió por todo el Mediterráneo muy rápido y Segóbriga ganó una fama tremenda, hasta el punto de que hemos encontrado lapis specularis, por ejemplo, en ciudades como Pompeya. Fue uno de los artículos de lujo más comerciados a lo largo de la antigua Roma. Podemos estar seguros de que fue el lápiz lo que permitió que Segóbriga se convirtiese en la ciudad que fue. Una vez extraído, ¿cómo se tallaba? Es muy fácil de cortar con lo que es una sierra, por ejemplo, y permite obtener una serie de módulos o de placas planas que se pueden esfoliar y va sacando cada vez piezas más transparentes. Guillermo Romero es un apasionado de las bellas artes y del pasado histórico de la zona. Domina a la perfección la forma en la que los romanos trabajaban este mineral. Pues Guillermo está ahora mismo con una bailarina haciendo un agujero en una pieza de lapis specularis. Y para los romanos era un elemento muy práctico, se trabajaba, se preparaba
y sobre todo por comercio marítimo a través del mar Mediterráneo, lo que era el Mare Nostrum, se comercializaba todo el Imperio Romano. Tras un siglo de explotación minera, el lápiz specularis fue eclipsado por un nuevo material, el vidrio. Y como toda minería moderna, en el momento que hay un elemento que lo sustituye, las minas se quedan abandonadas de repente. Gracias a ese pasado glorioso, quedó una huella extraordinaria del paso de los romanos por España. Eso nos permite tener este legado arqueológico que nos permite saber y estudiar e investigar qué fue esta realidad minera, que fue un revulsivo para todo el imperio. A pesar de que hace 200 años se comenzaron los trabajos arqueológicos, nos queda muchísimo por descubrir. Aquí hay trabajo para bastantes generaciones de arqueólogos. España.